En los últimos años, cada suceso de impacto mediático ha generado teorías alternativas que desafían el relato oficial. ¿Intereses ocultos? ¿O simplemente coincidencias demasiado convenientes? Te presento 7 teorías sobre eventos históricos recientes que te harán cuestionarlo todo. No te quedes con la versión oficial. Analizamos las teorías más impactantes, sus pruebas y sus contradicciones, porque a veces la verdad es más extraña que la ficción. Número 7. Comencemos con las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Un circo político que dejó al mundo boquiabierto. Biden contra Trump. Un duelo de titanes que desató una teoría escalofriante. Hay quienes juran que las máquinas de votación Dominion, las famosas cajas negras del destino, fueron hackeadas por una red global de ciberpiratas. ¿Y si todo fue una ilusión orquestada por algoritmos? Se habla de servidores en Frankfurt, supuestamente asaltados por agentes secretos del gobierno, y de un software que habría cambiado millones de votos en la oscuridad de la noche. Pero retrocedamos unos años atrás en el tiempo. Dominion lleva años en el juego, desde su fundación en 2002, y ya había sido señalada en elecciones menores por fallos técnicos. En 2020 el caldo se espesó con acusaciones de Trump y sus aliados, alimentadas por Sidney Powell y su Kraken, una supuesta prueba masiva que nunca llegó. ¿Realidad o delirio? Los escépticos dicen que no hay evidencia sólida, pero el murmullo persiste en foros, donde hilos interminables aseguran que las urnas electrónicas son el nuevo campo de batalla del poder. ¿Y si la democracia ya no es de carne y hueso, sino de ceros y unos? Número 7. Número 6. Saltemos al rugido de tanques en Ucrania. Febrero de 2022. Rusia invade, el mundo tiembla y una teoría salvaje emerge. Algunos creen que Putin y Zelensky son peones en un juego más grande, manejados por una élite oculta que busca el control total del gas, el grano y las rutas comerciales del este. ¿Es este conflicto un montaje de los Illuminati para reordenar el planeta? La historia aquí es un laberinto. Tensiones entre Rusia y Ucrania hierven desde 2014 con la anexión de Crimea, pero esta teoría va más allá. Apunta a reuniones secretas en Davos, a extraños movimientos de criptomonedas antes de la invasión y a símbolos masónicos en los discursos de líderes mundiales. Los conspiranoicos suben fotos de billetes ucranianos con supuestos ojos que todo lo ven. Los expertos lo descartan como locura, pero el suspenso crece. ¿Y si la guerra no es solo por territorio, sino por el alma del nuevo orden mundial? Aquí es donde la narrativa se vuelve bizarra y el suspenso se dispara. Según los defensores de esta teoría, los Illuminati, una supuesta sociedad secreta que controla los hilos del poder global, habrían orquestado este conflicto para cumplir una agenda oculta. Los objetivos: controlar los recursos estratégicos de Ucrania como su gas natural, su trigo y su posición geográfica clave entre Europa y Asia. Número 5. En 2016, cuando el Reino Unido votó por salir de la Unión Europea, oficialmente fue un grito de soberanía, pero hay una teoría que susurra. ¿Y si el Brexit fue un experimento social masivo? Algunos dicen que magnates oscuros, como ciertos multimillonarios de la City de Londres, manipularon la opinión pública con campañas de miedo y datos robados de Cambridge Analytica. La raíz está en 2013, cuando el referéndum empezó a tomar forma. Luego vino el escándalo. Millones de perfiles de Facebook diseccionados para bombardear a los votantes con propaganda. El resultado, un 51.9% que cambió Europa para siempre. En las sombras de X, hay quienes creen que el Brexit no fue un accidente, sino un plan para debilitar a la Unión Europea y fortalecer a una élite anglosajona. ¿Realidad o paranoia? El telón sigue subiendo y el público no sabe si aplaudir o huir. Número 4. Viajemos al polvoriento infierno de Siria, donde la guerra civil estalló en 2011 tras las protestas de la primavera árabe. Fanáticos señalan el libro de Isaías y el Apocalipsis, afirmando que Damasco, la ciudad más antigua, está destinada a caer en ruinas como preludio al fin de los tiempos. Pero una teoría apocalíptica dice: ¿y si esto es el cumplimiento de profecías bíblicas? La historia es brutal. Assad contra rebeldes, ISIS entrando al caos, potencias como Rusia y Estados Unidos echando gasolina al fuego.
Más de 500.000 desvividos y millones de desplazados después, la teoría gana fuerza en círculos religiosos y virales. En redes sociales, videos con música ominosa conectan ruinas sirias con versículos antiguos. ¿Coincidencia cósmica o imaginación desbocada? Mientras los misiles caen, el suspenso nos pregunta, ¿es esta la guerra que despierta al Armagedón? Número 3. Brasil eligió entre Lula y Bolsonaro en un duelo que partió al país en dos, pero una teoría selvática asegura. Se dice que urnas electrónicas en regiones remotas fueron alteradas por una red de hackers pagados por narcos. Aprovechando la falta de vigilancia, el sistema electoral brasileño, pionero desde los 90, siempre fue alabado. Pero las sospechas de Bolsonaro sobre fraude echaron leña al fuego. En varias regiones del país circulan mapas de zonas muertas, donde supuestamente los votos se desvanecieron. ¿Pudo la selva tragarse la voluntad de un pueblo? Número 2. Desde 2014, Yemen es un campo de batalla entre hutíes y una coalición liderada por Arabia Saudita. Se dice que potencias occidentales y árabes dejaron a 300.000 personas a cambio de rutas petroleras y silencio mediático. Pero una teoría susurra. ¿Y si este conflicto es un pacto secreto para controlar el oro negro? La guerra empezó con la caída del gobierno y el auge hutí, pero el trasfondo económico es jugoso. El estrecho de Bab el-Mandeb vital para el comercio global. En redes, se acusa a los medios de ignorar Yemen por órdenes de arriba. ¿Casualidad que las cámaras miren a otro lado? El suspenso crece mientras el desierto guarda sus secretos. Número 1. Terminemos con la pandemia que paralizó al mundo en 2020. Algunos creen que las torres de telecomunicaciones desplegadas justo antes del brote debilitaron a la población para un gran reseteo. Una teoría viral dice, ¿y si todo fue un método biológico ligada al 5G? La pandemia comenzó en Wuhan, pero la conspiración apunta a laboratorios secretos y a empresas. En las redes sociales, videos de torres ardiendo se volvieron virales con miles jurando que el 5G activó el virus. La ciencia lo niega, pero el eco resuena. El 5G comenzó a desarrollarse a principios de la década de 2010, prometiendo velocidades de internet revolucionarias y una conectividad sin precedente. Sin embargo, desde sus primeras pruebas surgieron preocupaciones sobre los posibles efectos de las ondas milimétricas en la salud humana. Estudios científicos, aunque limitados, han debatido si estas frecuencias podrían causar estrés o incluso daños en el ADN, pero la comunidad científica mayoritaria lo descarta, asegurando que el 5G es seguro. Documentos desclasificados y filtraciones han alimentado esta idea. Diplomáticos estadounidenses ya habían advertido sobre la falta de seguridad en el laboratorio de Wuhan. En 2020, mientras el mundo se encerraba y los hospitales colapsaban, la teoría del 5G y todo lo relacionado con la pandemia se volvió viral. El despliegue de torres 5G en ciudades de Estados Unidos que también fueron epicentros del virus. Extraños movimientos de criptomonedas antes del brote, sugiriendo que alguien sabía lo que venía, y hasta supuestas declaraciones de insiders que afirmaban que el 5G era parte de un plan para el gran reseteo. Un concepto popularizado por el Foro Económico Mundial, que habla de reestructurar la economía global. El suspenso se intensifica cuando miramos los eventos posteriores. Mientras las vacunas se distribuían, surgieron nuevas teorías. Algunos afirmaban que las vacunas contenían microchips activados por el 5G para rastrear a la humanidad. Esta idea, aunque desmentida, se alimentó de la desconfianza hacia las farmacéuticas y los gobiernos. Mientras tanto, el despliegue del 5G continuó a nivel global y con él, las protestas en países como el Reino Unido y Australia. Torres fueron vandalizadas por ciudadanos convencidos de que estaban siendo envenenados. La pregunta sigue flotando en el aire como un eco que no se desvanece. ¿Fue la pandemia una cortina de humo para un plan mucho más oscuro, donde el 5G juega un papel que aún no entendemos? La conexión entre el 5G y la pandemia de 2020 nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es esto una locura conspiranoica? ¿O hay algo de verdad escondido en las sombras? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. Y si este viaje te ha puesto los pelos de punta, no olvides darle like, compartir este video con tus amigos y sobre todo,
suscribirte al canal con la campanita activada para no perderte ni un segundo de nuestras próximas aventuras. El próximo capítulo podría revelar secretos aún más oscuros.